Bueno amigos, gracias por seguir en sintonía de La Ventana Podcast y ya está aquí nuestro invitado del día de hoy, él es Andrés Quispe, presidente de la UNE, con quien justamente hablaremos de este tema del uso de celulares en los colegios. Bienvenido Andrés a este espacio. Buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos quienes nos pueden ver y escuchar. Y bueno Andrés, hemos visto esta nueva normativa del Ministerio de Educación, que es la regulación del uso de celulares en el bachillerato y la prohibición en los niveles inferiores de la educación básica. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva normativa? Bueno, hay un nuevo acuerdo ministerial que es el 0015 para ser exacto, emitido en este año, que reemplaza al acuerdo ministerial del 2014. ¿Cuál es la diferencia? En que el acuerdo emitido en este año habla del uso consciente y del uso regular, el uso regulado del celular y de otros dispositivos en las aulas, mientras el acuerdo del 2014 dejaba a disposición de cada plantel educativo y de sostenimiento, sea fiscal, público, particular o municipal, el uso, es decir, cada plantel podía decidir si hacía uso o no del teléfono. Hay un informe de la UNESCO que habla sobre tecnología y educación, donde invita a los países a que se vaya regulando el uso del celular. Esto debido a varios factores, ¿no? El tema es de que cuando el uso del celular está dentro de las aulas, no permite una relación social adecuada entre el docente y los estudiantes. En los países donde la inseguridad, como es el nuestro, más de 100 niños y niñas asesinadas en este año, una cifra superior al año anterior, también tiene un impacto, es decir, tú llevas el celular a tu plantel educativo y te vuelves presa fácil, por decirlo así, de los delincuentes. Y la otra también es el denominado ciberacoso, que son otros contextos de inseguridad. Y también habría que ver cuál es la capacidad tecnológica que tienen los planteles educativos para el desarrollo de actividades a través del celular o de otros dispositivos, porque hay una brecha digital, no todos los estudiantes llevan sus celulares a las aulas. Entonces hay diferentes motivos para prohibir el uso del celular al interior de los planteles educativos. Ahora cabe señalar que en la educación básica y en la educación inicial es donde está prohibido el uso de los celulares. Y en el nivel de bachillerato, que es un 20% de la población estudiantil, se ha determinado en este acuerdo ministerial que es el docente el que va a determinar las pautas para hacer el uso del teléfono, y hay otros temas que están relacionados a la salud. En torno a si un estudiante tiene alguna discapacidad, está enfermo en desastres naturales, se podrá hacer uso del dispositivo. Y respecto a las directrices que deben tomar en cuenta los docentes, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta? ¿Y qué opinan ustedes también respecto a estas directrices que estableció el Ministerio de Educación? Bueno, mira, o sea, en el acuerdo ministerial tiene algunos aspectos positivos, pero hay un elemento que no es muy positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y es que en educación tú no impones, sino que en educación y pedagogía tú tienes que construir junto a los actores educativos. El Ministerio de Educación habla de encuestas para haber tomado esta decisión y señala que más del 80% de estudiantes encuestados en 9 zonas, dicen ellos, han señalado que el celular no les permite concentrarse. Yo diría, en ninguna actividad del ser humano el celular te va a permitir concentrarse. Entonces, pero también se habla de que los estudiantes señalan que su seguridad se ve afectada, es lógico. El tema es dónde está esa encuesta. ¿Por qué no lo hacen público? Para que la academia, para que los docentes desarrollemos procesos de retroalimentación, por ejemplo, para que podamos escribir. Hay literatura suficiente, hay un informe de la UNESCO, como te señalo. Entonces hay una encuesta, hay una data que ni siquiera es recogida en el propio acuerdo ministerial a manera de anexo. Lo segundo es de que esa encuesta no englobó la participación de todos los actores, padres de familia, estudiantes, porque mira, ¿qué pasa si un profesor tiene con discapacidad a su hijo estudiando en otro plantel? Entonces, al profesor se le debe permitir usar el teléfono en el aula, sea de educación inicial, sea de bachillerato, sea de educación básica. ¿Qué pasa si una maestra tiene una enfermedad catastrófica? ¿O qué pasa si una maestra está en proceso de gestación? Se le debe, entonces, un contexto es la relación estudiante-profesor y profesor-estudiante. Entonces, mira, eso no está tomado en cuenta. Los docentes laboramos 8 horas, 6 de carácter pedagógica y 2 de actividades extracurriculares. Pero mira, de eso no se señala nada.
Básicamente dicen, tienen que quedarse las 8 horas dentro del plantel, no hay espacios, no hay bibliotecas, no hay infraestructura. Entonces se ha hecho una regla común para todos, ya, para estudiantes, para docentes, pero no se toma en cuenta que tanto estudiantes como docentes somos seres humanos y que cada persona es un mundo diferente en el aula. Entonces tú no puedes estandarizar una misma norma para todos los actores educativos. Si puedes hablar de uso consciente, si puedes hablar de uso regular, pero tienes que tomar en cuenta las características y las especificidades de cada actor educativo. Eso es lo que no existe en el acuerdo ministerial, por ejemplo. Y hablando también de estos contextos, vámonos un poco al tema de la violencia y la inseguridad. La costa ya está previo a regresar a clases. El 5 de mayo tengo entendido que ya inician igual el proceso para el retorno al nuevo periodo escolar. ¿Ustedes cómo piensan que debe manejarse este tema tomando en cuenta estos contextos de violencia e inseguridad? Primero, evitando más violencia, porque este tema del celular debería servir para generar lo que en educación se conoce disciplina positiva, es decir, disciplina sin violencia. El momento en que tú buscas imponer o buscas socializar esto con una sola charla, lo que vas a generar es toda una descontextualización. Mira, en varios países, sobre todo de Europa, que están prohibiendo ya el uso del celular al interior de las aulas, incluso universitarias, están fortaleciendo las bibliotecas. Aquí estamos desapareciendo las bibliotecas, ya no hay bibliotecarios en el sistema educativo. Eso es parte de la infraestructura, eso es parte de la calidad educativa, eso es parte de la investigación que tanto nos hablan a propósito de esta medida. Están fortaleciendo las actividades extracurriculares. Ya en otros países. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Tú antes en el bachillerato, hasta en escuelas, encontrabas club de periodismo, club de andinismo, club de danza, club de ajedrez, deportes como básquet, como fútbol. Todas esas actividades extracurriculares han desaparecido de la malla curricular, porque implica que el Estado tiene que invertir en materiales, en infraestructura, en el pago de docentes especializados en estos temas. Entonces, si tú quieres generar que el estudiante se concentre en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienes que estar consciente de que cada nivel necesita tecnología, necesita insumos educativos para fortalecer y dejar de lado el uso del celular. Te pongo ejemplos. En la educación inicial necesitas fortalecer los rincones del saber para que nuestros estudiantes puedan a esa edad jugar, que es lo principal, es lúdico. En la educación básica tienes que fortalecer áreas para la lectura, y en el bachillerato tienes que fortalecer, aunque igual en el resto de niveles, la educación práctica. Eso lo haces solo si fortaleces las distintas demandas y necesidades que tiene la educación. Ayer fue el día del libro, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que se sigue hablando en este país es que se han destinado 16 millones de dólares para imprimir los textos escolares, lo que implica que los textos escolares no van a llegar a las aulas el 5 de mayo. En el régimen Costa y Galápagos van a llegar luego, no sé, lo que pasó el anterior año lectivo, cuando finalizaba el primer trimestre, cuando empezaba el segundo trimestre. Pero la pregunta es, ¿los textos escolares están hablando de estos temas? ¿De por qué no es bueno el uso del celular? Y por aquí te vas un poco, ¿por qué van a llegar tarde los textos escolares? Que no están impresos, porque recién destinaron los recursos económicos. Y porque si tú revisas las declaraciones de la ministra de Educación del 10 de mayo del año anterior, ella señalaba que los 4,000 millones de dólares, más de 4,000 millones de dólares que tiene de presupuesto la educación general no le alcanzaba. Y ese mismo presupuesto es el que se ejecuta o se está ejecutando este año porque es un presupuesto prorrogado. Tomemos en cuenta que la ministra de Educación utilizó un poco más allá de los 3,000 millones de dólares, es decir, no devengó, no ejecutó todo el presupuesto, por lo cual ni siquiera los 4,000 millones van a llegar. La ministra habló en el mes de diciembre y en este contexto de lo que fue la campaña electoral de la segunda vuelta, que destinaron 86 millones para infraestructura, pero también la ministra relevó en qué se habían utilizado esos 86 millones. Habló de que se habían abierto alrededor de 15 planteles educativos, pero no conocemos dónde se reabrieron los planteles educativos, de que se había desarrollado un mantenimiento profundo a más de 100 planteles educativos. No sabemos cuáles son esos 100 planteles educativos, en qué zonas, en qué subzonas, en qué provincias, en qué distritos,
Cuando, si tú revisas la comparecencia del ministro de Educación, del primer ministro de Educación de este gobierno, el señor Daniel Calderón, en la Comisión de Educación, él dejó señalando, cuando el gobierno de Noboa empezaba, él dejó señalando que el 90% de planteles educativos del régimen Costa en el 2023 necesitaban mantenimiento profundo en su infraestructura y otros en un nivel readecuación. No creo que en un año el 90% de planteles educativos hayan sufrido ya un mantenimiento profundo, porque además la gente fue a sufragar y la gente vio en qué condiciones estaban los planteles educativos. Entonces, el último censo respecto a la infraestructura escolar data del 2023. Deberían hacer públicos los datos de la infraestructura escolar del 2024, que no lo hay. Así es. Y algo también en el tema del contexto de la inseguridad. Ustedes hace algunos meses denunciaban igual estas extorsiones y vacunas a docentes. ¿Cómo va ese tema? Mira, nosotros le acabamos de hacer llegar no sé si es la quinta, la séptima carta a la ministra de Educación para que se tome en cuenta estos alcances al acuerdo ministerial del uso de los celulares, que es parte de la seguridad, insisto. En estos días, en estas horas, le vamos a hacer llegar otra carta con propuestas sobre la infraestructura, porque hay una visión bastante, yo diría, distorsionada de lo que es la seguridad. Seguridad tiene que ver con una política o un plan de riesgos en el sistema escolar, que no estemos preocupados de que se nos va a caer el techo, o de que no puedes utilizar el patio en la costa porque hay agua emposada y posiblemente hay dengue. Todo eso es seguridad. Y claro, también implica que no te roben o que no exista microtráfico al interior del plantel educativo. Pero no se ve de esa forma la seguridad. Por eso es que nosotros planteamos un plan nacional de aulas seguras para los 200 días que dure el año lectivo. No solo un plan de retorno, que dura 2 o 3 semanas, entonces empezamos por bachillerato, luego vamos por básica, luego vamos por inicial o al revés. No se toma en cuenta de que nuestros niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados por el narcotráfico, por el sicariato, ya por lo que implica todas las normas de seguridad en lo que es ser menor de edad. Entonces, mira, si no contextualizamos, si no unificamos todas esas realidades, entonces vamos a pensar, ojalá el uso del teléfono de forma consciente o regulada no esté siendo utilizado para desviar la atención en problemas profundos como es la infraestructura, como es la falta de textos escolares, como es la falta de docentes, de psicólogos educativos, la no ejecución de derechos a docentes, equiparación salarial, 33ª. Ojalá no sea utilizado, porque de paso, si tú revisas las declaraciones de las autoridades educativas, ellos hablaron de la prohibición del uso del teléfono. Y lo lanzaron luego justo en medio ya de par días que sea la segunda vuelta y ahora y lo lanzaron diciendo que entonces los estudiantes de bachillerato, que como te digo es 20% de la población, más de 800,000 que eran en edades de 16 a 18 años que tienen el voto facultativo, entonces sí lo iban a poder usar y ahora lanzan una normativa que dicen que hay datos, que hay encuestas, no están publicados, porque de paso si hay datos y hay investigaciones son hechas con recursos públicos, por lo cual deberían ser públicas también esas investigaciones o esa data. Ojalá realmente se estén tomando estas decisiones para el bienestar de nuestros estudiantes, porque en padres de familia hay opiniones divididas y dicen, miren, yo me siento seguro enviándole a mi hija en básica superior, para que tengas una idea, cuando hablamos de básica superior es lo que antes era primero, segundo y tercer curso. ¿Ya? Entonces yo me siento segura porque puedo llamarle a mi hija cuando ella va a salir del plantel educativo. Entonces lo que está prohibido es el uso, más allá, es decir, el estudiante de cualquier nivel puede llevar el celular, pero no usar en clases. El celular sigue siendo víctima de robo en cualquier momento. Entonces digo, ojalá realmente la política en educación, en este caso del teléfono, sea con el objetivo de ir generando el fomento del aprendizaje al interior del aula. Pero si queremos fortalecer eso, insisto, tenemos que fortalecer 3 áreas más: bibliotecas, entrega de textos escolares actualizados, enfrentar la brecha digital y dotar de tecnología. Y hay algo que no se está hablando en este país, es la alfabetización digital, que está retrasado, que no hay inversión, que no está dentro de la agenda del Ministerio de Educación y de las propias universidades.
Y ya para ir finalizando igual este espacio, Andrés, ustedes recientemente se pronunciaron por el caso del abuso a menores en instituciones de Cayambe. También cómo poder manejar el tema de que ya no exista violencia sexual al interior de las aulas. ¿Qué acciones faltan por parte del Mineduc? Bueno, o sea, la violencia que hay en los planteles educativos es un reflejo de la sociedad que tienes. O sea, es una sociedad violenta, no hay plan Fénix, entonces la escuela no está aislada de esa sociedad, no es una isla aparte. Lo que está pasando no solo ahora en Cayambe, sino vemos que en un plantel particular se busca reintegrar a un docente que, perdón la forma como lo voy a plantear, le topaba las partes íntimas a los estudiantes menores de edad. Ojalá no se esté cuidando el prestigio de ese plantel particular. Recuerda tú que con la ministra del señor Lazo Brown se protegió un plantel particular porque resulta que el asesor jurídico de la ministra era accionista en ese plantel particular. Entonces la justicia también tiene una visión de clase, incluso frente a estos actos de violencia bastante reprochables. Entonces, mientras no tengas barrios seguros, mientras no tengas comunidades seguras, los distintos tipos de violencia se van a seguir tomando los planteles educativos. Asesinatos, microtráfico, falta de infraestructura es parte de la violencia, el tema de la violencia a los estudiantes, y por eso la Unión Nacional de Educadores jamás va a caer en un falso espíritu de cuerpo, porque los docentes conocemos que en la educación básica y bachillerato hay protocolos que no podemos salir con nuestros estudiantes, así de claro. Entonces jamás vamos a caer en un falso espíritu de cuerpo, pero también hay que señalar que la autoridad educativa no está cumpliendo su papel. Los distritos educativos se han convertido en comisarías y los DS, donde están los psicólogos educativos, su visión ha sido distorsionada por parte de la autoridad educativa, en este caso el Ministerio de Educación. Hay psicólogos educativos, para que tú tengas una idea, que atienden 10, 8 colegios que están en como un psicólogo o una psicóloga educativa atiende a toda esa población estudiantil. No hay una ley que precisamente proteja a los docentes frente a estos actos de agresión física. Siempre tiene que prevalecer el interior superior del niño y la niña. Pero necesitamos, por ejemplo, debatir si ser docente se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo, y yo diría que sí, por los contextos de narcotráfico, con los contextos de violencia, por enfermedades que hoy sufrimos los profesores, pero ni el docente tiene que ser visto como enemigo por parte del padre de familia, y peor los profesores, podemos ver como un enemigo a nuestros estudiantes. Esto no lo podemos permitir, no está pasando, pero se puede ir generando algunos caminos, algunos comportamientos si no tomamos medidas. Esto no es solo una salida de carácter jurídico. Necesitamos políticas preventivas y no solo reactivas en el sistema educativo, para ponerte un ejemplo. Eso no tienen los protocolos que hay al interior de los planteles educativos. Hay que recuperar la ley de carrera y escalafón de los profesionales de la educación, donde hay que normar lo que yo señalaba segundos atrás. Pero insisto, mientras nuestra sociedad sea violenta, ya esté tomada por el narcotráfico las instituciones, los planteles educativos serán un reflejo de esa sociedad violenta, porque si no tienes fuentes de trabajo, los bachilleres de gana estoy estudiando, ya no encuentro cupo para la universidad, entonces el narcotráfico es el que está dando fuentes de trabajo. Listo, Andrés, muchísimas gracias igual por abrirnos un poco el panorama sobre el contexto de violencia también en las aulas y el tema del uso de los celulares. Gracias a ustedes.